Buenos días, chicos. Hoy toca americano. Hoy somos americanos. Voy a explicaros lo que he hecho con Harley Davidson. Sí, sí, también he hecho cosas con Harley Davidson. Cuando yo empecé con XTR después de la etapa Radical Ducati, en la que era solo Ducati, evidentemente, y ya acabé un poco ya harto, ¿no? Se convirtió ya un poquito en una obsesión y en una secta. Entonces, cuando volví, decidí hacer motos de todo tipo. Quería divertirme, tener retos, y por otra parte también quería que la gente viera que era capaz de hacer pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque claro, me había quedado con el... Me habían encasillado en el papel de preparador de Ducati y tal, Handemar, pero no. Bueno, entonces pues hice todo tipo de cosas. Y un día, no me acuerdo cómo fue exactamente, pero un amiguete mío, Alfie, un francés que reside aquí en Madrid, se dedica al tema también de la moto y tal. Él tenía una Harley Davidson. Yo, mi desconocimiento de Harley Davidson es absoluto, absoluto. De hecho, tuve una vez una experiencia con Harley Davidson memorable. O sea, apareció un señor por ahí bueno, en uno de los negocios que tuve con una chopper auténtica, o sea, la horquilla larga y tal y cual, y me dijo, ¿quieres probarla? Y claro, estaba en ese momento en que no sé qué voy a hacer, me voy a montar, voy a calzar una hostia en el primer sitio y tal, ¿no? Digo, pero ¿y por qué no la vamos a poder probar? Así que me monté, me fui con ella, me metí, callejé como pude, ¿no? Con aquella dirección, me metí en la autopista, le di un poco y tal, y al llegar a la primera curva, pues casi veo la luz, casi veo la luz. Porque claro, todo el tema de frenada, o sea, no sé, es... Yo es que las prohibía, ¿eh? Yo las prohibía, porque luego hablan de seguridad. Pero bueno, era encantador, ¿no? Era encantador, era... Highway to Hell y King of the Highway, tal, Freedom y tal, ¿no? Pues eso es lo que te venden de una Harley, ¿no? Bueno, se la devolví al chaval, le di las gracias, le dije que había tenido una experiencia inolvidable, y es inolvidable. Bueno, total, que tiempo después, cuando me apareció esta posibilidad, dije, ¿por qué no? La base era una Dina del 2000. Yo no tenía ni idea de lo que era una Dina o no Dina o anodina. No lo sabía, ¿no? Y bueno, ya estaba traficada, ya estaba un poco toqueteada la moto. Estuve hablando con Alfie bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo? Tal. Me dio realmente bastante libertad, carta blanca, para hacer lo que fuera. Sí teníamos claro que no queríamos la genuina, por entendernos, chopper, flecos y rollo de este, ¿no? No queríamos hacer eso. También me dijo que quería darle un poco un toque dirt track, joder, un dirt track con una Dina. Bueno, la Dina, que ahora la vais a ver aquí, lo que es una Dina del 2000, es una moto que pesa 300, no sé, porque no hay báscula que la aguante. 300, yo qué sé, ¿qué? 50, no lo sé. Ya lo miraré y lo colocaré por aquí. ¿Cuánto vale una Dina estándar? ¿Cuánto vale? No. ¿Cuánto pesa una Dina estándar? Era un reto, era un reto. A mí lo que me molaba es que era un reto, porque además me lo tomé así. Yo voy a hacer la Harley como la entendía yo. Como yo era un profano totalmente de Harley Davidson, un ignorante de Harley Davidson, al mismo tiempo yo no estaba contaminado por el mundillo Harley Davidson, que es un mundillo que, bueno, será muy respetable y tal. Yo no lo entiendo, no lo comparto. Todo lo que sean tribus así, ¿no? Y esto es que parece que... Cuando tú una cosa, por ejemplo, no sé cómo explicar, se convierte en tu religión, ¿no? Porque para ellos es como es una way of life, una forma de vivir, no sé, tío, no sé qué le ven en la forma de vivir en eso, pero bueno, sí, soy bastante crítico con el tema, es un poco, es que son los clichés. Mirad, ¿sabéis lo que realmente me molesta del tema de la Harley? Que la Harley se ha convertido en un cliché desde hace bastante de la cultura popular, ¿no? Es decir, cuando tú a un periodista le ves hablar de motos, ¿de qué habla automáticamente? De Harleys. Cuando tú ves reuniones de motos y tal, ¿qué te ponen? O las Harleys o la gente quemando rueda en Jerez. Eso es la cultura, la visión que se tiene de la moto. Por eso no vamos a ningún lado. O sea, es de cultura popular, ¿no? Que eso es de los malos malotes, los clubs y nada más lejos de la realidad de lo que es el mundo de la moto. Es tan amplio. ¿Qué puede ser el mundo de Harley? Porcentaje. Bueno, en Estados Unidos evidentemente podemos decir que prácticamente deben ser un 85%. Así están, que son los ignorantes de las motos. Pero bueno, en fin, en Europa no es así. De hecho, como corriente, yo lo considero que es una corriente también de pensamiento, ¿eh? Eso es respetable. Se ha creado todo un entramado, ¿no? Una filosofía, una paranoia sobre esto, ¿no? Sobre todo cuando además volvemos al tema
¿Cómo salen las Harleys? Pues tienes dos tipos, yo encuentro que hay dos tipos de Harleystas. El que de verdad lo siente, el que se desmonta la moto en su cocina, como yo me hago mis Ducatis y mis motos de carreras, y se la hace y tal, y es mecánico, y es un tío que quiere mejorar el rendimiento y tal, aunque vaya con el maniar así. O sea, es un tío, ese tío me mola. Ahora, el otro, el que llega a los 50 años, le da la crisis, se va a comprar una chupa con flecos y tal, y se va al concesionario a pasar por taquilla a comprarse un trasto, que es la pegatina más cara del mundo, lo que yo llamo los pseudo guarros, ¿no? Entre semana es un... Y cuando llega el fin de semana es un Kino de Highway y tal, ¿no? O sea, es absurdo, es ridículo, macho. No hace falta disfrazarse para disfrutar de la vida, ¿eh? Yo lo veo así. Bueno, vamos a dejarnos de leches. Venga, entonces, tuve carta blanca, un poco el tema este del Dirt Track también. Entonces, como yo no estoy contaminado por eso, realmente lo que quise hacer, porque el nombre ya estaba determinado, se llama Gabriel. Vamos a hablar de Gabriel. Dije, ¿por qué no hacemos una Raster, ¿no? Una moto plana, lineal, con un asiento, digamos, estilo europeo. Entonces se me pasó por la cabeza, por ejemplo, las Vincent, ¿no? Tiene el motor también V45, una Vincent, por ejemplo, ¿no? Un tipo así, una moto elegante, bien, sin estridencias, y así es como empecé. Entonces, bueno, no fui a ningún estudio de diseño ni nada de nada. Cogí, aquí aparece una Yamaha SR500 que había comprado para hacer una moto de carreras monocilíndrica y estaba, bueno, no estaba completa, pero gracias a Dios tenía el depósito. Entonces yo muchas veces como trabajo lo habréis visto en mi Instagram a veces, que yo pongo, por ejemplo, un cupolino, un depósito, un colín, y hago combinaciones y digo, test design, ¿no? Diseño de test, un test de diseño, a ver qué sale. Bueno, pues esta vez cogí el depósito, lo puse y dije, joder, macho, es que parece que lo han hecho para ella. Y luego, por otra parte, como él era, lo vamos a descubrir, él era el importador de Mash para España. Me pasó un asiento de una Mash 500, la veis aquí. La puse, quedó preciosa. Tal cual estaba así, era muy bonita. Y empecé a trabajar sobre esta base. Acoplamos el depósito de la SR500. No fue muy difícil tampoco. Creo que hicimos una modificación del túnel con unos soportes, pero bueno, no fue muy complicado. En el tapón, como no teníamos el de origen y tal, y era... no lo encontraba, lo pasamos a un taponcito de una SR2,5, que es un tapón de gasolina muy pocholo, está muy bien. Nada, esto por ahí. Le hicimos un subchasis para colocar el asiento. Y, joder, es que parecía de fábrica. Vale, la otra historia, aquí no me puse yo a bajar peso. Porque, bueno, sí es verdad que solamente cortando partes del subchasis, porque hicimos un subchasis desmontable con tubos de hierro y quitamos todo aquel acero de Milwaukee allí que pesaba y parte del otro, ¿no? Entonces, es que como ya monetizo no puedo decir con ganes y tal, ¿no? Entonces digo, no, y parte del otro. Me centré un poco, tampoco íbamos a por el rendimiento, o sea, realmente era hacer unos cambios estéticos, y un poco también de manejabilidad, ¿no? Entonces, en este punto, manejabilidad y freno, seguridad. Porque yo me acordé de aquella experiencia inolvidable, por eso me acordaba, porque era inolvidable, ¿no? Entonces... dije, joder, no freno una mierda, no se tiene, tal. ¿Qué hicimos? Bueno, pues entonces, metimos delante un tren delantero de una GSX-R 7,5 que tenía por ahí arrumbado. Hicimos unas tijas para meterlo en la pipa de dirección. La suspensión, la revisamos, la mejoramos, la endurecimos, la endurecimos, bueno, tengo que verlo, La hicimos más dura, ¿vale? Lo siguiente fue el tema. Esta horquilla venía equipada con pinzas, creo que Tokiko de 6 pistones, o sea que, bueno, iba bien calzada. Y entonces lo que hicimos fue centrarnos en el tema del buje, porque el buje era un solo disco. Pero mirando el buje original de la Harley, vi que, vamos, que prácticamente estaba preparada para meter un segundo disco. La llevamos al tornero, pasamos hicimos los agujeros, mecanizamos en otro lado y pedí a NG Brake Disc, que son españoles, son ¿de dónde son? ¿De Barcelona o así? Bueno, entonces era NG Majestic y tal. NG es una empresa española de discos, de frenos, buenísima, muy buenas, y hacen discos a medida. Podéis contactar con ellos. Yo hablaba con una persona que ahora mismo no me acuerdo, encantadora. Tú le dabas más o menos un croquis y si algo coincidía con lo que tenían, de algún diseño que ya tenían o que lo podían utilizar, no tenían ningún problema de hacerte un disco a medida. Y eso es lo que hicimos. Y esto vino muy bien para una historia que luego hablaremos después.
Nos mandaron los dos discos, los colocamos, radiamos con aceros de inox y luego le cambiamos la llanta delantera, que en la Dina, me vais a disculpar, no me acuerdo si era 21, 19, no me acuerdo. La pasamos a 18 pulgadas. ¿Por qué? Porque podía haberla metido a 17, por ejemplo. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Harley Davidson tiene un sistema, digamos, de radios diferente a los demás. El número de radios, lo normal en una llanta de radios, me parece, quiero recordar que son 36 o así. Bueno, esta tenía 40, con lo cual encontrar una llanta de 40 taladros, que es como se dice en el sector, llanta de 40 taladros, fue difícil. No me acuerdo dónde la encontré, pero la encontré. Con lo cual lo tuve que dejar en 18 pulgadas. Detrás, que creo que fue la original que era cuerdos, y también la pusimos de aluminio. Es que hace mucho ya, perdonad. Y bueno, radiamos y tal. Las pinzas sí te puedo decir que venían de una Hayabusa y eran eso, de 6 pistones. Bomba, pusimos una buena bomba de freno, creo que era también de Suzuki, la original. Y el manillar también lo cambiamos por algo más plano, más cómodo, más raster, ¿no? Utilizamos un puño de gas rápido que era de Gonelli, que eran de las motos españolas de cross, que eran de estos que están hechas en aluminio pulido y tal. Y utilizamos unos puños de goma que se llaman de goma virgen. Son estos marroncitos que son, bueno, prácticamente sale del árbol el caucho, lo metes allí, haces el molde y ya lo tienes. No hay ni colorantes ni nada de nada, en goma virgen. Bueno, la parte eléctrica, en las piñas utilizo unas Botogadget muy sutiles, muy bien. Pasamos la batería a litio, también pillamos una buena batería de litio bastante grande, potente, porque fabricamos una caja para ponerle, claro, quitamos la batería de camión que lleva, que eso sin exagerar te podían ser más de 5 o 6 kilos, o sea, es que todo en esa moto pesa. Cables de bujías NGK, Racing y tal. En la parte, digamos, lo que es el velocímetro, había un sensor de presión de aceite y un velocímetro que era de un kit, entonces lo tenías, digamos, puesta en la parte, digamos, donde tú conduces ahí, le echas un vistazo. La verdad es que me gustó mucho ese toque, ¿no? Aunque es un poco costumero, pero me gustó mucho eso de tener reloj y tal a la altura, digamos, de lo que sería la continuación del brazo. Abajo haces así, pam, y lo ves. Bueno, apartas del frente, pero da igual, tampoco estás con unas velocidades estratosféricas. Era muy bonito. La moto era muy simple, muy sencilla. Vale, la otra cosa que hicimos, ya os he dicho, modificamos el tren delantero y en la parte de atrás hicimos un pelo más alta la suspensión, que nos la hizo Hagun de España. Gerard nos hizo unos amortiguadores a posta también para todo ese peso y le hicimos un poco más alta para que cuando aquello diera botes no nos diera, como habíamos hecho una línea recta, había el riesgo a lo mejor que diera en lo que es el subchasis y el pequeño guardabarritos que hicimos y la matrícula, con lo cual la hicimos un poquito más alta. Esto también mejoraba el tema de la entrada de delante, vamos, no estratosférico, pero bien. Así que los amortiguadores también fueron hechos a mano. La parte de atrás hicimos, te digo, un pequeño guardabarritos más que nada, pero casi a la altura del asiento. Sí, bueno, tuvimos quejas porque te ponía la espalda como el culo, pero la fama cuesta, ¿eh? No ibas a poner un pedazo guardabarros ahí. Entonces pusimos la matriculilla, que era una matriculilla francesa, muy pequeñita. Ya sabéis cómo los franceses se las gastan con las matrículas. Y un piloto que era el Lucas, original, pues de las británicas, allí, muy vintage, muy bonito. El asiento, os digo, os repito, es el de la MASH. Además, el mismo tapizado, si es que no tuvimos que hacer nada con él. Y luego en el depósito, la pintura, decidí hacer una pintura bastante clásica, es decir, de lo que se pintaba pues en los años 60 o así. Y sí, está muy influenciada por las pinturas, por ejemplo, las monocilíndricas de Ducati. Yo me acuerdo, tiene esta forma de la galleta, del ala que lleva y tal. Es muy de esa época, pues no sé, mismamente, por ejemplo, una Ducati Diana, estas, bueno, muy bonita. El logo no existe, nos lo inventamos nosotros. Y es muy curioso porque ojeando por la red y tal, de pronto buscando logotipos, porque no quería nada típico, ¿no? No sé cómo fue que vi una foto que realmente al final era como en blanco y negro, pero tenía unos reflejos como en cobrizo o dorado, tal, era un efecto de la foto. Había hecho el tío la foto en blanco y negro, pero había salido unos efectos que pronto me imaginé una gama de colores. Si veis, el logo tiene un poco
parece BMW, ¿no? Estos, sabéis, el del aspa, ¿no? Y bueno, queda muy bonito. Me imaginé los colores y lo hicimos. Muy bonita la pintura. Escape, muy importante. Bueno, una cosa que jamás he entendido de las Harleys, ¿no? El tema del escape. Yo entiendo que ellos no buscan rendimiento, pero muchas veces que van contra natura, ¿no? O sea, si veis, por ejemplo, las preparaciones de Harley, en el tema escapes, o sea, claro, como sale el colector trasero sale hacia atrás, el delantero hacia adelante, están muy lejos, entonces cogen y hacen, tiro un tubo y tiro al otro, y donde se encuentren, los junto. Esto va contra toda termodinámica, o sea, los colectores en teoría deberían tener el mismo largo y juntarse. Bueno, pero esta gente está acostumbrada a la fontanería, ¿no? Entonces lo ponen tal cual, o sea, lo dejan caer, salen delante y lo encuentran. Bien pueden hacer dos independientes o los juntan y entonces va en uno, una petacón de la hostia y tal. Entonces yo decidí hacer algo realmente, no sé, espectacular y sobre todo novedoso. Yo no lo he visto en Harley nunca. Entonces, en aquella época. Ahora sé que alguno me ha copiado. Entonces decidí hacer un escape de rendimiento, dos colectores exactamente igual, que lo veis, o sea, salen, se juntan y sale uno. Muy bonito, muy corto. Le pusimos un DB Killer porque ya de por sí Harley hace bastante ruido, pero bueno, pusimos un DB Killer desmontable más que nada para que no le diera matraca. Pero bueno, aquí volvemos otra vez a la movida de Harley, porque si os dais cuenta, por ejemplo en la ciudad, ¿no? Pues un montón de gente que va con Harley no está cumpliendo realmente la normativa de ruidos, pero no les tocan. ¿Sabes por qué? Porque es un movimiento cultural. O sea, la Harley es un icono cultural. Entonces no se toca. El ruido creo que lo tienen patentado, no sé qué hostias, ¿no? O sea, la estupidez. ¿Por qué unos sí y otros no? Bueno, entonces aprovechándonos de ese hueco legal, pues hice el 2 en 1 y fuera. Y quedó muy bonito, muy bonito. El filtro de aire, veréis que también es muy particular. Yo quería hacer, ya que estábamos con una moto americana, yo quería hacer un remember de los coches de Hot Rod y tal, ¿no? Sabéis que llevan pues esos colectores con los escapes y llevan unas rejillas que las ves mucho también en los coches de Fórmula 1 antiguos, que son de rejilla de verdad con unas estructuras. Bueno, pues eso es lo que hicimos. Aquí tenéis más o menos el proceso. Me fui al chino, compré un colador que se llama chino, un colador, pues no sé, para la sopa o yo que sé, para los garbanzos y tal, ¿no? Y le hicimos una estructura con varilla de inox, pulimos, le metí la rejilla y la cosí a mano con alambre. ¡Oh! Quedó espectacular. Es una de las partes que más me gusta. Esa parte donde se ve el escape y el filtro de aire es muy... podía ser una moto de dragster perfectamente. Me encantó ese lado macarra, ¿no? Esa no me acarra. Bueno, luego posteriormente, como teníamos que hacer la movida del tema tipo Dirt Track, le dije, bueno, te voy a poner una placa portanúmeros grande, como las de Dirt Track, rectangular, bueno, cuadrada, con borde redondo, que hiciera al mismo tiempo de paracalor. El escape iría, bueno, iba escondido de aquella manera, es decir, lo cubría un poquito para que hiciera un poco de paracalor. Mantuvimos las estriberas originales también, o sea, y las de pasajero para, bueno, para que se puedan sentar y tal. Evidentemente yo las motos las hago por una persona, entonces bueno, pues si se te quema el zapato es tu problema, no es mío. Tampoco hubo mucha queja por el tema. Bueno, entonces le hicimos la placa portanúmero y delante lo mismo, tipo Dirt Track, y entonces para que pudiera funcionar, digamos, por la calle, que tuviera por lo menos un faro. El faro era más o menos un cunetero, una antiniebla, lo disfrazamos de francés con un filtro amarillo. Tuve bastante carta blanca por un tema, como la moto era matrícula francesa y estaba matriculada en el año de la Tana, en el año de la Tana del 2000, esta se hizo me parece que en el 18 y tal, ¿no? No le paraban, no le decían nada, porque era extranjero, ¿no? Aunque él viviera aquí, bueno, movidas. Entonces yo me aproveché de todo eso, pues ponemos el faro aquí, no se homologó nada, no se homologó nada porque era un vehículo chasis, o sea, documentación extranjera, francesa. Así que, ¿qué cojones vas a legalizar en España si es de un súbdito francés? ¿No? Pues ya está. Y bueno, ahí quedó, muy bien. Me gustó mucho cómo quedó. Un día nos fuimos, la guapísima y yo, en ella, se la entregamos a Alfie en su tienda, que había montado todo un fiestón. En su tienda se llamaba Eros 66, por eso vienen las gráficas de Eros 66. Porque me dijo, no me la empegatines mucho. Pues no te la empegatino, le puse unas cuantas para el toque racing y tal, ¿no? Luego él la empegatinó mucho más que yo. Porque luego no se lo pueden pedir, como hacen todos. Luego la toquetean, la modifican y ya está, ¿no? Y listo, no hay mayor problema. Entonces la llevamos, fue un bonito paseo. La verdad es que estaba muy bien. La gente le llamaba mucho la atención y gustó mucho. Y mirad, esta moto luego la publicaron en Bike Exif, ¿no? Que ya sabéis que es
puturro de foie de internet, ¿no? De los blogs, el jefe de los blogs y tal. Bakexif en teoría antes era australiano, pero tiene muchísima parroquia en Estados Unidos. Entonces, ¿qué mejor sitio que presentarla a Gabriel que, pues eso, que en un medio donde lo vieran estadounidenses, ¿no? Súbditos de los Estados Unidos of America y tal, ¿no? Bueno, total que fue un shock, fue un shock. No me pusieron a parir, ¿eh? No me pusieron a parir, me sorprendió. Y de pronto el rollo era, no sé, tú imagínate que entras, yo qué sé, ¿no? Entras en una peña del Madrid y dices, ¡Visca el Barça! Entonces, y tal, ¿no? Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Llegamos y decimos, pues la Harley es así, todo lo que hace y tal. Bueno, gustó mucho, mucho, mucho. Sobre todo porque les sorprendió una solución, hacer una solución con una Harley que a nadie se le ha ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando tú estás metido en una secta, no piensas más que en la cuadrícula, no te sales de ahí, no tienes perspectiva desde fuera de cómo cambiar y tal. Por eso está muy bien, cuando tú tienes unas ideas y tal y entras en un campo que no es el tuyo, muchas veces aplicas técnicas que gente que está en ese campo donde entras no lo ven porque están totalmente cegados por su demagogia y su... Bueno, nos estamos metiendo en cosas muy raras, ¿no? Pues, o sea... Como yo era un profano y yo iba desde fuera, yo había hecho una moto como pensaba. Mirad, el comentario más bonito que se le hizo a la moto, le hicieron muchos comentarios estupendos, ¿eh? O sea, la moto triunfó, no tuvo ningún hooligan. Haters los llaman y tal. Perdón, es que hemos entrado en etapa de alergia y no hay quien pare. Por eso tengo los ojos. No es que haya fumado nada, es que es la alergia, ¿vale? Bien, entonces, lo más bonito que me dijeron es: yo no veo una Harley, veo una motocicleta. Digo, voilà, eso es lo que yo pretendía. Yo no quería hacer una Harley, yo quería hacer una moto. Pasamos de la secta y la salvamos, decimos, mira, eres una moto, eres libre de ser lo que quieras. No tienes por qué ser Kino de Highway. Eres mejor que una Kino de Highway. Pues eso. Bueno, pues eso es todo respecto a Gabriel. Ahora os voy a enseñar unas fotos que hizo un fotógrafo, José Cepas Mat, que además es un fotógrafo especializado en custom, con lo cual es muy apreciado. Me dijo que le encantó cuando hicimos el servicio fotográfico y tal, y se quedó sorprendido y nos hizo unas fotos preciosas que vais a ver ahora. En el tema del Harley, próximo vamos a hablar de la segunda Harley. Hice dos Harleys. Una es Gabriel, que hemos terminado con ella, y la segunda es Sportster. Ahora vamos a hablar de ella. Y tiene cosas que ver con Gabriel. Bueno, pues espero que la hayáis disfrutado. ¡Chao! Vitaminarse y mineral... Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.